¿Ya? Y entonces empezamos con la llantilla de hoy día, que tocaría lo que es la parte de distribuciones de carga, pero finita. ¿Ya? ¿A qué me refiero? A que tienen límites, como en el ejemplo que vemos en la presentación. ¿Todos lo ven? ¿Algún problema con eso? ¿Se nota? Sí, sí se ve. ¿O qué tienen dudas hasta ahorita? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué problemas tienen hasta ahorita? Ya, entonces empecemos con este problema. Les voy pidiendo que vayan buscando su calculadora con integrales o alguna aplicación que integre, porque van a utilizarla en el examen. ¿Ya? Veamos con este ejemplo entonces. Nos pide calcular el campo eléctrico y el potencial eléctrico en el punto P de la figura. Tenemos un cable doblado que tiene una densidad, una distribución de carga, que es lambda, que es de 36 nanocoulombs sobre metro. Entonces aquí tenemos la distribución de carga. Recording in progress. Entonces aquí está la distribución de carga, 6 nanocoulombs sobre metro. Luego nos da el gráfico de un cubo. Dentro del cubo tenemos un cable doblado. ¿Qué más nos falta aquí? Nos faltan las dimensiones de A, B y C. Coloquemos esas dimensiones, coloquemos que A tenga un valor de 3 metros, que B sea 5 y C sea 4 metros. ¿Ya? Normalmente los valores de A, B y C, ustedes los suelen colocar. Entonces, ¿cómo empezamos con este gráfico? Aplicando la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es la siguiente. Tenemos que el diferencial de campo es igual a K, distribución de carga sobre el módulo del vector diferencia a cubo, multiplicado por el módulo del vector diferencia, perdón, multiplicado por el vector diferencia. ¿Qué tenemos que encontrar en este tipo de problemas? Según la fórmula, tenemos que encontrar cuánto es R mayúscula, R minúscula, luego encontrar cuánto vale el vector diferencia, y por último tenemos que encontrar cuánto vale el módulo de ese vector diferencia. Después, la que es una constante, la diferencial de carga se la encuentra nomás. Eso es sencillo. ¿Ya? Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es encontrar cuánto vale R mayúscula, cuánto vale R minúscula. Entonces, para eso tenemos que colocar nuestro sistema de eje de referencia. ¿Dónde lo colocamos? En la parte de atrás de este cubo. Siempre en este punto que sea el punto de origen del sistema de coordenadas, y de ahí partimos lo que es el eje Z, luego el eje Y, por último el eje X. Ustedes, si no colocan este sistema de referencia en su resolución del problema, el ingeniero observa eso y les quita puntaje. Ha sucedido que personas no colocaron su sistema de referencia y les quitó puntos al ingeniero. ¿Está bien? Entonces, según ese sistema de referencia, entonces R mayúscula es la ubicación del punto donde queremos encontrar el campo eléctrico. ¿Cuál es el punto que queremos encontrar? ¿Dónde queremos encontrar el campo eléctrico? En este punto de acá. Entonces, ¿cuál es la ubicación de ese punto? Que haciendo que partiendo del origen sería este vector de acá. Desde el origen hasta ese punto tendríamos el vector R, que vendría a ser la ubicación de ese punto nada más. Entonces, ubicamos ese punto. ¿Cuánto vale en el sistema de referencia? Cero, cero.
Ya, en el eje X no tiene componente, es 0. Ya, en el 4, eje Y, 4. 4 y 5. en el eje Y es 4 Y 3. y en el eje Z es 3. ¿Cómo calculamos eso? Haciendo una trayectoria desde el origen hasta este punto, que sería desde el origen, entonces partimos desde el eje Y, como no hay eje X, partimos entonces del eje Y luego subimos al eje Z, entonces, en X0, en Y4 y en Z3. Nada más. Ahora, como tenemos un cable doblado, como el cable está doblado, ¿qué es lo que vamos a hacer? No podemos calcular directamente el campo eléctrico de un cable doblado, ¿ya? Tenemos que separarlo por secciones. Entonces, a este cable de acá, el que está horizontal, le vamos a llamar el cable 1 y el que está vertical, cable 2. Entonces, para el cable 1 vamos a encontrar el campo eléctrico 1, cálculo de E1, el campo eléctrico número 1. Para eso tenemos que saber que R es 0 en X, 4 en Y y 3 en Z. ¿Listo? Luego nos faltaría encontrar R sub 1. R sub 1 vendría a ser un punto cualquiera que ustedes ubiquen en su cable número 1. Yo lo quiero ubicar acá, ese punto. Ese punto. Entonces, ese sería el punto R sub 1, que desde el origen sería ese vector, que sería R sub 1. Entonces, ¿cuál es la ubicación de R sub 1? Según nuestro sistema de referencia. Para llegar a ese punto, ¿qué valores tenemos que saber? Eh, Fíjense que seguimos la siguiente trayectoria. Partimos del origen, hay una magnitud en X, luego hay un valor en Z, pasamos por Z, y luego llegamos a ese punto. Entonces, tenemos valor en X. ¿En X cuánto valdría? El valor de B, que es 5. 5. En Y, Diferencial podría ser ahí. en Y, fíjense que no conocemos la ubicación exacta. Nosotros lo hemos colocado arbitrariamente, entonces no sabemos cuál es la ubicación exacta respecto al eje Y. Lo único que sabemos es que existe, pero que no es cero. Entonces, como existe, entonces vamos a colocarle que es la variable y. ¿Ya? Entonces, esta distancia de acá es la variable y. Y la altura sería z, que tiene un valor de 3 metros. Nada más. Entonces, ustedes una vez encuentren esos dos vectores, no es más el problema. Bueno, la primera parte del problema ya está resuelta. ¿Cuál es el siguiente procedimiento? Encontrar el vector de diferencia. Entonces hacemos la diferencia 0 menos 5 menos 5, 4 menos y, 4 menos y 3 menos 3, 0. Luego de eso, ustedes calculan el módulo, que sería 5 al cuadrado más 4 menos y al cuadrado. Esto sería igual a 25 más 4 menos y al cuadrado. Si aquí simplificamos la componente que tiene variables, ¿estaría bien para este problema? ¿Qué dicen? Podríamos simplificar la componente que tiene variable, en este caso la componente y. No. ¿Cuándo la eliminamos? ¿Cuándo es que eliminamos esa componente? ¿Para qué casos eliminamos la componente? Cuando estemos Cuando viendo, cuando no hay límite, cuando es infinito.
Bien, bien, eso es. Cuando los límites del conductor o del cable sean infinitos, entonces ahí aplicamos lo que es la eliminación de esa componente, aplicando la otra forma. Mientras que aquí no. Entonces, hacen los procedimientos, ya sabemos, cálculo del módulo y del vector. ¿Qué más nos queda? Lo único que queda aquí sería el diferencial de carga. El diferencial de carga hay que reemplazarlo por otro valor, ya que los valores que conocemos son la densidad y también podemos sacar otro valor de acá. Entonces, sacamos de la siguiente fórmula. Nos dice que lambda va a ser igual a diferencial de carga sobre diferencial de longitud. Si despejamos diferencial de carga, tenemos que es igual a lambda por diferencial de longitud. Entonces, el diferencial de longitud, ¿a qué eje es paralelo? Para ese cable de ahí. Fíjense que este cable, ¿a qué eje es paralelo? AC. En este caso, ¿qué es? ¿X, Y o Z? Ese no Y, el cable. Y Entonces, fíjense. Entonces, si el cable es paralelo a Y, entonces el diferencial de longitud automáticamente va a ser diferencial de Y. Nada más. Y de ahí reemplazamos eso en la diferencial de carga y tenemos que la diferencial de carga es igual a lambda por diferencial de Y. Una vez tienen eso, ya está, reemplazamos en la fórmula y resolvemos la primera parte de este problema. Entonces en la fórmula tenemos lo siguiente. Tenemos que es igual diferencial de campo es igual acá por el diferencial de carga, en este caso es lambda diferencial de Y dividido sobre el módulo es igual a la raíz de 25 más 4 menos Y al cuadrado. Todo esto es con raíz y todo esto es elevado al cubo. Multiplicado por el vector diferencia. En este caso es menos 5 en X, 4 menos Y en Y y 0 en Z. Y por último tenemos que colocar, como tenemos una sola diferencial, que es diferencial de Y, entonces colocamos un solo integral. Entonces aquí tenemos la integral. Y lo único que faltaría a este problema sería la otra integral para la diferencial de campo. Y de ahí nos faltaría colocar límites. Entonces, respecto a la diferencial de Y, ¿cuáles serían los límites de integración? Fíjense, analicemos nuestra gráfica. En el primer conductor, respecto al eje Y, o sea, respecto a lo que es al eje Y, ¿en qué punto empieza este cable? ¿En qué punto empieza y en qué punto termina? en Respecto al 0 eje Y, 0. respecto al eje Y, como estamos integrando respecto a Y, entonces respecto a Y, ese conductor empieza en 0 y termina en 4. 4. Como la longitud es C, que es 4, termina en 4. Nada más. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Entonces, tenemos que todo esto multiplicarlo por cada componente del vector. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente. Entonces, esto al integral nos va a salir del campo, vamos a tener el campo, vamos a tener el campo en X, el campo, la componente X, que va a ser igual a K
lambda diferencial de y dividido sobre la raíz al cubo, ya, eso se lo entiende, y multiplicado por la componente, en este caso multiplicado por menos 5, y esto es componente y. Y nos faltó la integral. Sería de 0 a 4. La componente en y, lo mismo. Sería acá la integral de 0 a 4 de lambda por diferencial de y sobre el módulo al cubo multiplicado por la componente que es 4 menos y componente 4. La componente z automáticamente es 0 porque su componente nos da 0. Entonces, ¿dónde tenemos que integrar? En la componente x y en la componente y. Entonces, esta es la distribución. Lo que tenemos que hacer ahorita es acomodarlo, nada más. Acomodemos eso e integramos. Y sacamos lo que son las constantes fuera. Entonces, aquí, esta lambda sale afuera porque es una constante. Este menos 5 también puede salir afuera, es una constante. En la componente y, lambda sale afuera. Ahora, este valor que es la componente, ¿lo sacamos afuera o pasa a estar adentro de la integral? Esto de acá. Es una variable. Se va a quedar dentro de la integral. Como tiene la variable, o sea, como este 4 está siendo restado por la variable y, entonces estamos integrando respecto del diferencial de y. Todo valor que esté acompañado de una variable automáticamente queda dentro de la integral. Fíjense que en la componente x, la componente vectorial es solo un número, que no tiene nada de variable, entonces por eso es que sale afuera. Mientras que la componente en y, sí, la componente vectorial tiene una variable, entonces por eso es que queda dentro de la integral. Por eso es que ahorita lo arreglamos entonces. En este espacio, seguimos en la siguiente diapositiva. Y teníamos que la componente en x sería k por lambda por menos 5, la integral que es de 0 a 4. Aquí tendríamos el diferencial de y dividido sobre 25 más 4 menos 10 al cuadrado. Todo esto al cubo. Y por la componente y. Nada más. En la componente en y, lo mismo, sacamos k, lambda, pero el valor de la componente vectorial se queda en 0 a 4. Aquí sería 4 menos y por diferencial de y dividido sobre 25 más 4 menos y al cuadrado, la raíz, todo esto al cubo. Multiplicado por la componente, por el vector unitario, que en este caso es 4. Entonces, ¿qué es lo que tienen que ustedes hacer? Con la calculadora meten todos estos datos y me dicen el resultado. Al igual que con la integral de arriba. Es lo que se hace en el siguiente paso. En el siguiente paso, anotamos los valores de K. ¿Cuánto vale K? K vale 9 por 10 a la 9. Lambda, para este caso, lambda vale 36 en la tabla. Entonces, 36 por 10 a la menos 9 multiplicado por menos 5 multiplicado por la integral. El resultado es integral. Acá abajo lo mismo. 9 por 10 a la 9 por 36 por 10 a la menos 9 multiplicado por el valor de la integral. Alguien que esté con su calculadora a mano y lo calcule, por favor. El valor de la me sale menos 40.48. Todo el resultado o solo la integral. Todo el resultado. Ya, entonces, dejar a un lado. Menos
40.48. 40.48 Newton sobre todo. Ya, y el último, la componente en Y, ¿cuánto te da? Entonces aquí en la componente X va el valor 14,2. 14,2 Newton sobre todo. ¿Ya? Entonces aquí lo único que faltaría es que ustedes calculen este valor acá. Todos tienen calculadora integral con límite No. o la calculadora la científica. Hay una aplicación que es para Android, que es la HP Ahí, Prime. sí, esa aplicación del HP Prime lo pueden descargar en Play Store. Ah, está esa HP Prime en Play Store. Sí, Sí, es está. de pago. Y No para está gratis. computador igual, creo, ¿no? Y no está Apple. ¿Qué se llama? ¿Para? Disculpe, ¿qué se llama la aplicación? HP Prime. La que Por lo dice que yo, HP Prime Pro. sí, ustedes la buscan en el Play Pero Store, está ahí. Pero, nuevo, liviano, me sale. pero como están en Android, ustedes pueden descargarlo de otra página pirata. No, Hay no varios encuentran la. videos de YouTube. Yo vi un video de YouTube donde me salió ya la aplicación craqueada, ya, directo para descargar mediante Drive. Eso estoy utilizando ahorita para hacer los cálculos mediante celular. Sí, van a tener que manejar una de estas calculadoras porque de aquí en adelante son integraciones algunas. Compañero, Pero una pregunta. El ingeniero no va a decir por algo por utilizar la calculadora en el celular. No, para No, nada. Él dijo que podemos utilizar y especificando qué aplicación utilizamos, él lo va a hacer valer, dijo. Muchas Porque va a gracias. demorar mucho tiempo hacer los cálculos. Así. compañero, ¿lo podés mandar el link del video que viste en YouTube de la HP? ¿Cómo descargar la Claro, HP? Por claro, favor. yo terminando la clase, yo le mando el video. Ya, gracias, loco. ¿ya? Entonces, Ah, Sin volar igual puede hacerlo. ¿cómo? La calculadora sin volar. La cuestión es que las integrales las saque rápido nada más, porque igual con la Casio, la que dice en la carnicera, también se puede integrar. El único problema es que esa demora tiempo para sacar el resultado. ¿Ya? Busquen una calculadora que se integre, bueno, que también para meter los datos sea rápido, porque igual tienen las de las páginas de internet y demora también meter lo que es la ecuación, ¿no? Entonces busquen una calculadora buena que puede manejarla bien y no es más. Fíjense que el procedimiento para estos problemas es sencillo. Lo único que tienen que hacer ustedes es calcular estas dos coordenadas. Ustedes calculan estas dos coordenadas y ya está resuelto el problema. Aquí se empieza todo. Al igual que esto de acá, pero esto es sencillo. ¿Ya? En eso se basa este tipo de problema. Ya, entonces, una vez hecho eso, tenemos ya calculado el campo eléctrico número 1. Aquí tenemos que el campo eléctrico 1 va a ser igual al valor de la componente en X, que es menos 40,48. Luego en la componente Y es 14,2 y en la componente Z es 0. Este es Newton sobre 4. ¿Ya?
Entonces vamos al siguiente. El siguiente sería, vamos para el cálculo número 2. Cálculo del campo 2. Esto más ustedes tienen que especificar los procedimientos que están haciendo. Si van a calcular el campo 1, tienen que escribir los cálculos de campo 1. Y después de eso empiezan a colocar sus datos. Tienen que ser ordenados para resolver este tipo de problemas. ¿Está bien? Y una vez hecho eso, también ustedes en la gráfica tienen que colocar donde está su R1, su R2, ¿ya? Donde es que la ubicaron para este tipo de problemas. Por ejemplo, para el campo número 2, ya sabemos que la R mayúscula va a ser la misma que para el campo 1, que es 0 en X, 4 en Y y 3 en Z. Y la R2, ustedes la tienen que graficar, que vendría a ser un punto cualquiera que nosotros coloquemos en la gráfica, ¿ya? O sea, un punto cualquiera que nosotros coloquemos en nuestro conductor, y desde el origen hasta ese punto, eso vendría a ser R sub 2. Nada más, y ya lo demás ya está. Tenemos R sub 1, R sub 2, y hasta con eso ustedes indican que ustedes lo han realizado el ejercicio y no han copiado a otra persona. Entonces, R sub 2 según la gráfica, fíjense, 5, 4 y 0. en X ¿cuánto valdría? 5, En X valdría 5, en Y, 4, ya, en Y valdría 4, y en Z, Diferencial sería. en Z, ¿cuánto es la altura Z? 3. Sería una variable Z. No diferencial de Z. El diferencial de Z se lo coloca para el diferencial. Bueno, se utiliza después para lo que es el diferencial de carga. Entonces, fíjense, una vez ubicados esas dos coordenadas, que R sub 2 sería avanzar en el eje X, luego en el eje y luego en el eje Z un valor que no conocemos, pero que es una variable que vendría a ser Z. No es más, ustedes calculan eso, hacen sus respectivos procedimientos, que es el cálculo del módulo y del vector de diferencia. Aquí sería menos 5, aquí 0 en X, en Y y 3 menos Z. El módulo sería 25 más 3 menos Z al cuadrado. 25 es de elevar 5 al cuadrado. En este caso, menos 5 al cuadrado. Y el resultado de eso es 25. ¿Qué más nos falta? Nos falta el diferencial de carga. Sabemos que lambda es igual a diferencial de carga sobre diferencial de longitud. Despejando diferencial de carga, tenemos que es igual a lambda por diferencial de longitud. ¿Qué nos falta? El diferencial de longitud. Este conductor, ¿a qué eje es paralelo? El conductor número 2 al eje Z. al eje Z. Entonces, por ende, el diferencial de longitud sería diferencial de Z. Ya está, ya tenemos todo. Nos faltaría entonces esto reemplazar acá. Tenemos que el diferencial de carga es lambda por diferencial de Z. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos y regresamos a nuestra fórmula de campo eléctrico. Y tenemos que el diferencial de campo eléctrico número 2 va a ser igual a K, en este caso lambda, diferencial de Z, dividido sobre el módulo de raíz de 25 más 3 menos Z al cuadrado, todo esto elevado al cubo, multiplicado por el vector unitario que sería, bueno, el vector que sería menos 5 en X, 0 en Y y 3 menos Z en Z. Tenemos un diferencial de Z, tenemos entonces su respectiva integral. Entonces
Entonces tenemos que integrar respecto la coordenada z. Entonces fíjense, vamos a nuestro problema. En nuestro problema tenemos dos puntos. En nuestro problema tenemos esto, tenemos el punto de arriba y tenemos el punto de abajo. ¿Cuánto vale el punto? Lo que es en la integración, punto de abajo siempre es el valor inferior, ¿no ven? Cuando ustedes integran, es la integración, que en la parte de abajo viene el valor inferior, en la parte de arriba es el valor superior, es el valor mayor. Para este caso de acá, ¿cuál de los dos puntos es el valor inferior? ¿El de abajo o el de arriba? Si acá z, ¿cuánto valdría aquí z en este punto? 0, 0. ¿Y arriba cuánto valdría z? 3, 3. Entonces, ¿cuál es el límite inferior o el valor inferior? 0. De 0 a 3. De 0 a 3. Si ustedes colocaran de 3 a 0, entonces les saldría un valor. Saldría el mismo valor, solo que con el signo invertido. ¿Ya? No se olviden que la integral es siempre del valor menor al superior. En este caso de 0 a 3. Entonces, una vez ustedes tienen todo esto que tienen que hacer, todo lo que está fuera del vector, lo distribuyen por cada componente vectorial. Entonces vamos a tener el campo 2 en X, que va a ser K, la integral de 0 a 3, lambda diferencial de Z, acá todo hasta el módulo elevado al cubo, multiplicado por, aquí es la componente en X, entonces va a ser menos 5, vector unitario Y. La componente 2 en Y va a ser 0, porque la componente vectorial es 0. Y la componente 2 en Z va a ser lo mismo. K, la integral de 0 a 3, lambda, diferencial de Z, sobre la raíz del módulo al cubo y multiplicado por la componente vectorial que es menos 3, menos Z, todo, y esto acompañado de su componente que es K. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahorita? Ordenar y reemplazar los valores. Vamos a la siguiente diapositiva y lo mismo. Tenemos que el campo número 2 en X va a ser igual a K por lambda por menos 5. La raíz, esta es la integral desde 0 hasta 3, diferencial de Y, dividido sobre la raíz de 25 más 3 menos Y al cuadrado, todo esto elevado al cubo, multiplicado por el vector unitario. ¿Ya? Lo mismo para la componente en Z, la componente 2 el en Z Z. sería eso. ¿Cómo? ¿Ya lo calculaste todo? Acá sería K lambda, la integral de 0 a 3. Fíjense acá el análisis. En la primera componente, lambda y menos 5 salen afuera porque son constantes. En la componente z solo lambda sale afuera y el 3 menos z se queda dentro de la integral porque tenemos la variable z. Entonces aquí sería 3 menos z diferencial de y dividido sobre 25 más 3 menos y al cuadrado, todo esto elevado al cubo multiplicado por la componente k. Lo calculan y me dicen el resultado ya. Hasta eso, si se termina la reunión, vuelven a entrar al mismo enlace que envié. Iré colocando los valores de k, que es 9 por 10 a la 9. Lambda es 36 nano.
36 por 10 a la menos 9, multiplicado por menos 5, y La luego por integral la correcta integral. es de z, ¿no? Y t menos z al cuadrado también. Perdón, sí, sí. Campo eléctrico, el campo eléctrico total. ¿Hasta ahí tienen dudas, problemas, preguntas? ¿Hasta ahí? Pero redondeamos en el segundo decimal en los resultados. No, trabajen con dos decimales, no. Nada de redondeo. No se redondea entonces. No, solo trabajen, coloquen los dos decimales que tengan en su calculador, que les salgan en su calculador, los dos primeros. Ah, Ya, ahora nos pide el potencial eléctrico. Fíjense que uno es el campo eléctrico, que ya calculamos, y luego nos pide el potencial. El potencial es sencillo, lo único que nos pide la fórmula es lo siguiente. En el potencial, ¿cuál es la fórmula de potencial? Hacemos aquí abajo. Así. Para calcular el potencial, cálculo de potencial, primero tenemos que escribir la fórmula. ¿Cuál es la fórmula de potencial? Potencial es igual a K diferencial de carga sobre el módulo del vector diferencia. Nada más. Entonces aquí lo único que hacemos, como nos pide para el mismo punto P, vamos y traemos los valores que hemos calculado para el campo eléctrico. En este caso, lo único que nos pide es el módulo de R. Entonces, lo único que traemos es ese mismo módulo y el diferencial de carga también ya lo tenemos, que vendría a ser este valor de acá. Para el primer, para el primer conductor, aquí el potencial también lo mismo que el campo eléctrico. Calculamos el potencial para cada conductor. Si vamos a calcular el potencial eléctrico número 1, el potencial 1, entonces este es 1, R sub 1 y el diferencial de carga ya lo conocemos. Vamos, para ahorrar lo que son los pasos, lo usamos directo ya que lo conocemos. Ya, pero ustedes también si quieren lo pueden hacer paso por paso, ya lo conocen estos valores. Entonces aquí colocan que diferencial de carga lo conocen, es igual a lambda por diferencial de Y. El módulo de R sub 1 lo conocen, es 25 más 25 más, en este caso era 4 menos Y. 4 menos Y. 4 menos Y al cuadrado, todo este rey. Nada más, eso reemplazamos en la fórmula y vamos a tener lo siguiente. Tenemos que es K, la integral, diferencial de carga es lambda, diferencial de Y, dividido sobre la raíz de 25. La raíz de 25 más 4 menos Y al cuadrado. Y aquí lo tenemos en un vector, ya, ahí queda la fórmula. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? ¿Cuáles son los límites de interacción que utilizamos para el primer campo eléctrico? O sea, para el primer campo eléctrico eran de 0 a 4. O sea, volvemos a utilizar estos mismos límites, de 0 a 4. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Podemos directamente integrarlo y colocar los valores, ¿ya? El siguiente paso sería colocar el valor de K por 10 a la 9. Lambda lo podemos dejar adentro o adentro del integral o afuera, igual no afecta mucho en el resultado. ¿Ya? No los adentro va a ser
Entonces volvemos a colocar los límites de interacción que serían de 0 a 4. Ah, ya, aquí directamente ustedes podrían sacar directamente el resultado de la integral. Lambda lo sacamos afuera para una vez calcular el resultado. Entonces lambda se va afuera porque es una constante. K por lambda. Entonces sería 9 por 10 a la 9 por lambda, que es, si no me equivoco, 36 nano A la menor. a la menos 9, multiplicado por el valor de la integral que ustedes van a calcular. Y el resultado de eso, ¿cuánto les da? ¿Alguien lo calculó? Ya, entonces calculan ese valor y me lo dictan. Hasta mientras voy a ir también calculando el potencial número 2. Ya lo calculó el compañero. 237,38. Ya, entonces aquí sería el potencial 237,38 volt. Este valor, fíjense que no tiene ninguna componente vectorial, es un valor escalado. Ya, entonces, ya está, esa forma ustedes calculan el potencial número 1. Vamos con el potencial número 2. El potencial número 2, lo mismo. Potencial 2 es igual a K, diferencial de carga sobre el módulo de el vector diferencia. Para el conductor número 2. R menos R sub 2 es módulo. Sacamos los valores del campo eléctrico número 2, lo sacamos de acá. Aquí tenemos que diferencial de carga es esto. Y tenemos que el módulo es esto de acá. Si traemos esos valores, y es lambda, este diferencial de carga es lambda, diferencial de z, y el módulo es 25 más 3 menos z al cuadrado. ¿Ya? 3 menos z al cuadrado. Nada más. Vamos, reemplazamos en la fórmula. Tenemos k, este lambda sale afuera. Tenemos la integral. La integral de que haría diferencial de z. Diferencial de z, y abajo quedaría la raíz de 25 más 3 menos z al cuadrado. Y los límites de la interacción también volvemos a tomar los mismos que para el campo eléctrico. Eran de 0 a 3. 0 a 3. ¿No es más? Mientras van calculando, voy colocando los valores de K, que es 9 por 10 a la 9. Lambda es 36 por 10 a la menos 9. Y el resultado de la integral es un valor que ustedes van a calcular. Esto es igual a un valor. Y una vez ustedes calculen ese valor, vamos a tener que el potencial total es la suma del potencial 1 más el potencial número 2. El potencial 1 tiene un valor de 237,38 más el potencial 2, que ustedes ahorita me van a calcular y me van a editar el resultado. $184,3.
Entonces sería 184,3 volts. Entonces ese sería el potencial número 2. Ya colocamos eso, 184,3 mismo. Entonces tenemos que el potencial total va a ser la suma de esos dos, que nos va a dar, a ver, 11, 12, 422, 21, perdón. 421,68 volts. Entonces sería el potencial total para esta figura. Para esa figura. ¿Sí? En el potencial ya no se multiplica por las componentes X, Y, Z. Porque fíjate que la fórmula de potencial ya no lleva la componente de vectorial, o sea, ya no te lleva el vector diferencia, solo te lleva su módulo. Ya, ya. Por eso es que el potencial es el último paso, es un paso rápido, se puede calcular rápido, pero se lo deja siempre a lo último. Además que también se te pide solo para ese mismo punto, para ese punto P te pide el potencial, ¿ya? Y vuelves a utilizar los valores que ya has calculado, los vectores. Aquí te pide cuánto es el módulo, te pide el módulo del vector diferencia, la fórmula, y te pide el diferencial de carga, no es más. Ahora, si te pidiera que encontres en otro punto, ya sea aquí abajo, por ejemplo aquí abajo, el punto M, entonces ahí tendrías que encontrar de nuevo, vas a tener que tener un nuevo R, tu R cambiaría, que no sería ese de ahí, y lo que es R minúscula se mantendría constante. Lo único que cambiaría sería esta R de acá, ya no sería esa R para ese punto de ahí, ¿ya? Si es que les pide para otro punto. Disculpe, el problema del límite de la anterior clase, el potencial eléctrico, ¿cómo se sacaría? Para los otros problemas, El anterior que hicimos, la anterior clase del límite, ¿no? para estos de acá, para los infinitos, Sí, sí, sí. nos quedaría solo la integración de menos infinito hasta más infinito para ese tipo de problemas. Porque fórmula para calcular el potencial eléctrico para cables infinitos no hay. ¿Qué es lo que harías aquí? O sea, como ya has calculado esto de acá, entonces lo único que haces es le vas a sacar su módulo y como el potencial, ¿qué es lo que te pide? El potencial, ¿qué valores te pide? Solo te pide la constante, la diferencial de carga y te pide el módulo. Un límite de iteración va a ser desde menos infinito hasta más infinito. Y lo que tienes que hacer es calcular cuánto vale ese módulo. Ese módulo lo sacas de acá, lo sacas por diferencia sin haber anulado tu componente donde lleva tu respectiva variable. Es por eso que para ese tipo de problemas lo único que te pide el ingeniero es calcular el campo eléctrico. Ah, ¿no? ¿Está claro eso? Sí, sí, sí. Entonces aquí no pide el potencial. Aquí no pide el potencial, pero en el caso de que te diría, entonces tienes que calcular entonces el potencial, pero para límite con iteración, de menos infinito hasta más infinito. Y que lo calculamos ahorita para que vean cómo es que se hace. Por ejemplo, para este problema de acá, teníamos que R sub 2, perdón, era R menos R sub 1, no estoy equivocado, ya, R sub 2. R sub 2, el módulo era, el vector era menos 3,
menos 3x, pero era 0 y menos 6,2. 0 y menos 6,2. Entonces sacamos el módulo de esto y vas a tener que es menos 3 menos x al cuadrado más 6,2 al cuadrado. Ya tenés el módulo, y lo único que nos quedaría sería encontrar el diferencial de carga, que es igual a lambda por diferencial de longitud. El diferencial de longitud para el cable número 2, que sería este de acá, ¿a qué eje es paralelo este cable de acá, este cable infinito? Z. No, no, no. Si Z es hacia arriba, X. Y es a un lado y X. Entonces, ese era a X. Entonces sería diferencial de X. Entonces, aquí tenés que, sería lambda por diferencial de X. Esto es un paso que yo hago para que ustedes se den cuenta. Si ustedes quieren lo hacen, si no, no. Si no, directamente reemplazan aquí. Diferencial de L es igual a diferencial de X. Una vez más, vamos al potencial 2, donde nos dice que es K, la integral de menos, como son infinitos, de menos infinito hasta más infinito. Sacamos lambda afuera y vamos a tener que es diferencial de x. Ya, antes no saquemos lambda, para que nos... El diferencial de carga, a ver, esperen, dejémoslo como está. ¿Cuál es la fórmula de potencial? Es K diferencial de carga sobre el módulo de R sub 2. No es más. Es igual a K lambda diferencial de X. x. Aquí sería el módulo. Entonces sacamos la constante que es K y lambda, integramos de menos infinito hasta más infinito. Diferencial de x, los límites serían desde, bueno, los límites ya están, el módulo sería menos 3 menos x al cuadrado más 6,2 al cuadrado. No es más. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos, sabemos que K es 9 por 10 a la 9, lambda es 9 micros, 9 por 10 a la menos 6, y nos quedaría la integral, el resultado de la integral de menos infinito hasta más infinito. Bueno, no, quedaría colocarlo acá. Y de esa forma tenemos el valor de esa potencia. La mayoría ahorita no me da los resultados debido a que no tienen la calculadora, tampoco es que la sepan manejar. ¿Ya les parece si el lunes, como es la siguiente asignatura, hacemos un breve curso de cómo integraríamos en HP Prime? Yo tengo práctica en HP Prime, entonces les mostraría cómo es que se integra en esa calculadora. Cómo metemos valores infinitos y con lo que los signos negativos. ¿Está bien? Buenísimo, gracias. Ya. ¿Hasta hay algún problema, alguna duda con este problema? Entonces, en este problema de los infinitos, ya no se tacha la variable Aquí no, en el potencial, ¿no? Solo en el potencial. solo en el potencial. Si es que te lo pidieran, pues como te digo, no se pedir en ese tipo de problemas. Ya, pero si en el caso de que les pidieran, entonces, ustedes tienen esos dos caminos para encontrar el campo eléctrico. El método donde ustedes eliminan la variable o el método donde podemos utilizar esa variable y aplicamos integral. Hay dos caminos para lo que es encontrar el campo eléctrico. Si ustedes encuentran el campo eléctrico, ustedes lo tendrían que utilizar de la siguiente manera. O sea, para este ejemplo de acá, si vamos a encontrar el campo eléctrico número 2, que tenemos los valores del campo número 2, lo único que tendríamos que hacer es lo siguiente. Sabemos que el campo es igual a K, diferencial de carga, el módulo, el cubo, y aquí el vector diferencia. ¿Qué es lo que hacemos? Solo reemplazamos los valores. Sabemos que es igual al campo, esto va a ser K, aquí va a ser lambda, diferencial
Diferencial de carga, aquí lo tenemos, es lambda diferencial de x. Y aquí tendríamos la raíz de menos 3 menos x al cuadrado más 6,2 al cuadrado. Todo esto elevado al cubo. Multiplicado por los componentes bueno, multiplicado por el vector que es menos 3 menos x, 0 y menos 6,2. ¿Cuáles son los límites de integración? Como son cables infinitos, entonces desde menos infinito hasta más infinito. O sea, pueden hacer por este método. ¿Cuál es el único inconveniente? Ustedes al momento de integrar tienen que todo ese integral con la constante distribuirlo por cada componente del vector. Entonces fíjense que ahí se hace mucho más largo para poder encontrar el campo número 2. Mientras que con el otro procedimiento, no. Miren, en 3 pasos ya hemos calculado el campo número 2. Mientras que en el otro, ustedes tienen que calcular el campo 2 en X, porque tiene el componente X. El campo 2 en Y no existe, es 0. Y el campo 2 en Z. Entonces ustedes ven cuál camino ustedes deciden elegir para poder calcular ese problema. Cualquiera de los dos está correcto. Solo que, como les mencioné anteriormente, para potenciar sí o sí tenemos que utilizar la integral para poder encontrar el potencial eléctrico. El examen es de carga de distribución de carga de lo que nos está enseñando ahorita, ¿no? Sí, el examen solo entra esas dos preguntas. Distribuciones de carga y cargas puntuales. Nada más, son los únicos dos problemas. Esta calculadora para bajarla se paga, ¿no? 139 bolivianos. Como te digo, hay gratis. Hay de páginas donde puedes descargarlo gratis. No sé si creo que lo que es en la aplicación Aptoide, ahí creo que lo puedes encontrar gratis. O sea, igual es como la Play Store, donde tiene varias aplicaciones, pero de manera gratuita. De ahí también puedes descargarlo. Si querés también puedes pagar, puedes apoyarlo, no hay problema. ¿Ya? Yo el lunes la voy a instalar aquí en la computadora y les muestro cómo es que se calcula en esa calculadora, ¿ya? Las integrales, Ya. ¿ya? Entonces con eso quedaríamos este problema acá. Lo único que faltaría sería ley de Gauss. Nos quedaría ley de Gauss. Este problema acá es lo mismo, son cables infinitos, pero están distribuidos de esta forma en el cubo, ¿ya? Este mismo problema que hicimos, tenemos solo que esta vez los cables son infinitos, no tienen límite. Pueden aplicar la fórmula para cables infinitos, o también pueden hacerlo por integral. O sea, es decisión de cada uno. Fíjense que estos ejercicios toman su tiempo, ¿ya? Otro problema sería este de acá. Tenemos una placa triangular. Regular el campo eléctrico de esta placa triangular. Ya, entonces aquí, a ver, algo más que me olvidé de otro problema es, ¿qué es lo que pasaría? Fíjense, en este problema, disculpa,
¿Qué pasaría si este cubo aparece la siguiente figura? Entonces, para este cubo, entonces aparece el siguiente tramo. Hay un tramo oblicuo. Ya, ahí está. ¿Cómo calcularíamos entonces para este tramo oblicuo? ¿Qué es lo que tendríamos que calcular primero? ¿Qué tendríamos que tener? ¿Cuáles son los valores? Es el mismo problema. Habíamos dicho que por aquí pasaría Z, el origen se encontraría ahí, por aquí estaría Y y acá estaría X. El punto P, ya lo conocemos, era de, si no me equivoco, volvemos atrás. El punto P era 0 en X, 4 en Y y 3 en Z. 0 en X, 4 en Y y 3 en Z. Entonces eso quiere decir que C vale 3, 4, 4, esto era 5 y esto era 3. ¿Ya? Entonces hasta ahí ya conocemos todo. Sabemos que el origen hasta ese punto es el vector R. Ya lo tenemos ahí. Si este fuera un tercer cable sería el número 3, entonces tendríamos que encontrar R sub 3. Entonces, para R sub 3 tendríamos que hacer lo siguiente, tendríamos que colocar un punto cualquiera y tacharlo, marcarlo sobre el cable, y de ese punto encontrar lo que es, desde el origen tendríamos que encontrar R sub 3. Según esa gráfica de ahí, ¿cuánto valdría R sub 3? ¿Qué valores tendríamos que encontrar respecto a R sub 3? Fíjense que para llegar hasta ese punto tenemos que pasar una distancia X y luego tenemos que subir una distancia Z, pero esas distancias no las conocemos. 3 sería una componente en X que no conocemos y una componente en Z que tampoco conocemos. Entonces, si no la conocemos, sería una variable. Variable en X, variable en Y sería 0 y en Z sería una variable Z. Entonces, fíjense que una vez ustedes calculen esas dos coordenadas, lo que hacen ahora es calcular el vector diferencia, que sería menos X, 4 en Y y 3 menos Z. Calculamos el módulo y como ustedes saben sería que X al cuadrado más 4 cuadrado, que sería 16, más 3 menos Z al cuadrado. Listo, ya tenemos todo, nos faltaría el diferencial de carga. El diferencial de carga va a ser igual a lambda por el diferencial de longitud. Ahora les hago una pregunta. El diferencial de longitud, bueno, ese conductor de ahí, ¿a qué es paralelo? Es paralelo para que ese diferencial de longitud cambie a uno de los ejes. ¿A qué eje sería paralelo? En realidad estaría paralelo al eje X y al eje Z. ¿Y cómo colocaríamos acá el diferencial de longitud? ¿Cómo lo colocaríamos? Hay que proyectarlo. Si ustedes colocan esto, o sea, lambda es igual diferencial de X más diferencial de Y, estaría mal, ¿ya? Porque aquí el diferencial de longitud solo tiene que quedar en función de una sola diferencial, que tenemos dos diferenciales. El único método para resolver este problema es utilizando la ecuación de la recta. ¿Por qué la ecuación de la recta? Porque
vamos a hacer lo siguiente, vamos a trazar una recta que pase por ese cable y según esa recta vamos a calcular una ecuación. Esa ecuación está en función de dos variables, ¿no? Lo conocemos como x y y. Entonces aquí estamos trabajando en las coordenadas z y x. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejar una de las variables en función de la otra variable y con eso vamos a derivar y luego vamos a reemplazar. Por ejemplo, tenemos que la ecuación de la recta es la siguiente. Era y menos y1, esto es igual a y2 menos y1 dividido sobre x2 menos x1 multiplicado por x menos x1. Entonces, esta es la ecuación de la recta, la fórmula de la ecuación de la recta. Pero, ¿en qué eje se encuentra este conjunto de acá? Este cable. ¿En qué eje se encuentra? Se encuentra en el eje X y en el eje Z. ¿Ya? Entonces, tendríamos que trabajar con X y Z, ya no Y. Entonces, la Y pasaría a ser Z y la X se quedaría como X. Entonces, esto sería Z menos Z1, Z2 menos Z1 dividido sobre X2 menos X1 multiplicado por X menos X1. Entonces, de esa forma lo que tenemos que hacer es buscar los puntos y luego reemplazarlos y encontrar esa ecuación de la recta. ¿Cuáles son esos puntos? Tenemos este punto de acá y este punto de acá. Nosotros podemos colocarle a cualquiera de los dos puntos, ya sea, podemos colocarle que sea 1 y que sea 2, o al revés, que este sea 2 y este que sea 1. El orden de estos dos puntos no va a alterar esta ecuación de acá, nos va a dar siempre el mismo resultado. Entonces, por conveniencia, yo voy a asumir que el de arriba es 1 y el de abajo es 2. ¿Está bien? Entonces, para el punto 1, ¿cuál es su ubicación? Y sería x1 y z1. Entonces, para x1 mm, sería 5 y para z1 sería, en este caso, sería 3, ¿cierto? O sea, avanza 5 y sube una altura de 3. Y para el punto 2 sería el x2 y z2. X2 sería 0 y Z2 sería 0. ¿Qué es lo que hacemos? Reemplazamos Z menos Z1. Z1 es 3. Z2 es 0. Z1 es 3. X2 es 0 y X1 es 5. Acá sería X menos X1 es 5. Esto nos da el siguiente resultado. Aquí nos da Z menos 3. Aquí nos da 3 quintos. Z menos 3. Aquí sería menos 3 menos 5 multiplicado por X menos 5. ¿Qué pasa aquí? Aquí estos signos se multiplican y se vuelven positivos. Este menos 3 pasa al otro lado y aquí vamos a tener 3 quintos multiplicado por X menos, aquí también tenemos 3 quintos multiplicado por 5. Esto se vuelve positivo. Y este menos 3 pasa a sumar, más 3. Se simplifican y nos quedan así. Z es igual a 3 quintos X. Aquí sería menos 3 más 3. Y nos queda que Z es 3 quintos de X. Esto de acá sería. Entonces, una vez teniendo esta ecuación de acá, tenemos que Z está en función de X. ¿Cómo calculamos esta diferencial de longitud? Lo que tenemos que hacer es derivar esto de acá. La derivada de Z sería diferencial de Z y la derivada de esto sería 3 quintos diferencial de X. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hacemos con el diferencial de longitud? ¿Cómo hacemos con el diferencial de longitud? ¿Qué es lo que deberíamos hacer?
Con el diferencial de longitud pasa lo siguiente. Fijémonos que el diferencial de longitud sería una pequeña longitud, ¿ya? Una pequeña longitud, que a esta le llamamos diferencial de longitud. ¿Qué más? Esto de acá también puede tener sus componentes. ¿Cuáles son esas componentes? Según estamos en el plano X y en el plano Z. Entonces la componente sería diferencial de X más diferencial de Z. ¿Ya? Ahí está. Ahora, ¿cómo calculamos este diferencial de longitud? La única forma en la que podemos calcular este diferencial de longitud es que esto lo tomemos como un vector. Tendríamos el diferencial de longitud, aquí tendríamos también el diferencial de z como un vector, el diferencial de x también como un vector. Entonces el diferencial de longitud como vector sería el diferencial de x más el diferencial de z en forma vectorial. Pero aquí, fíjense que aquí nos pide la forma escalar, no nos pide la forma vectorial. ¿Cómo sacamos la forma escalar este vector de acá? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Solo le sacamos el módulo de diferencial de longitud va a ser el valor escalar, este diferencial. Y una vez sacado eso, lo que tenemos que hacer es adentro elevar esa x al cuadrado más ese diferencial de z al cuadrado. Entonces, el diferencial de longitud de forma escalar sería la raíz cuadrada de diferencial de x al cuadrado más diferencial de z al cuadrado. Entonces, si tenemos acá que el diferencial de z es igual a todo esto, podemos reemplazarlo acá. Y tenemos que el diferencial de longitud va a ser igual al diferencial de x al cuadrado más 3 quintos del diferencial de x al cuadrado. Diferencial de longitud, esto es igual al diferencial de x al cuadrado más, aquí sería 3 quintos al cuadrado, en este caso sería 9 sobre 25 multiplicado por diferencial de x al cuadrado. Podemos sumar, sería 1 más 9 a la 25, y tenemos el diferencial de longitud. Raíz de 1 más 9 sobre 25, ¿cuánto les da? Estamos sumando estos dos valores. 1 más 9 sobre 25. Eso nos da 34 sobre 25. 34 sobre 25. Diferencial de x al cuadrado. ¿Qué podemos hacer ahora? Esta raíz cuadrada se puede distribuir y vamos a tener raíz de 34 sobre 25 por Sobre diferencial de x. raíz de 34 afuera a 5 y por d de x. De otra forma sería, compañero, diferencial de longitud sería raíz de 34 sobre 5 por diferencial de x, ¿cierto? Ya, entonces de esa forma ustedes ya tienen el diferencial de longitud, que va a ser igual a la raíz de 34 sobre 5 multiplicado por el diferencial de x. Entonces, este diferencial de carga va a ser lambda por raíz de 34 dividido sobre 5 multiplicado por diferencial de x. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ahora, como estamos integrando respecto a x, entonces todas las variables que las variables de z tienen que pasar a x. ¿Cómo hacemos eso? Con esta ecuación de acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos integrando respecto de x. ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a tener que
caso sería el vector diferencia. Sería R menos R minúscula, 3 sub 3. Aquí era X menos X4 menos X4. Y acá sería es 3 menos Z. En este caso va a ser 3 menos 3 quintos de X. 3 menos 3 quintos de X. Entonces de esa forma quedaría el vector de diferencia. El módulo también cambiaría. Sería X al cuadrado más 4, que sería 16, más 3 menos 3 quintos de X al cuadrado. Entonces una vez tenemos eso, reemplazamos en la fórmula del campo 3, que es igual a K por lambda por la integral. Lo estoy haciendo directo, ¿ya? Porque esto si no estaría, sería de la siguiente forma. Y acá la diferencial de carga es lambda por, en este caso es raíz de 34 sobre 5, raíz de 34 sobre 5, diferencial de X, todo esto dividido sobre el módulo del vector de diferencia al cubo multiplicado por el vector de diferencia. Si reemplazamos, sería K por lambda por la integral. En este caso sería raíz de 34 sobre 5 multiplicado por el diferencial de X. Acá abajo quedaría el módulo, que es X al cuadrado más 16 más 3 menos 3 quintos X al cuadrado. Todo esto al cubo. Y todo esto multiplicado por el vector de diferencia, que sería menos X4 y 3 menos 3 quintos X. Los límites de integración, como estamos integrando respecto de X, vamos a tomar los límites respecto al eje de X. Entonces, este conductor acá, trayectoria empieza en este punto y termina en este punto. ¿Ya? Entonces, en este punto el valor de X es 0 y en el otro punto el valor de X es 5. Entonces, los límites de integrales serían de 0 a 5. ¿Qué más hacemos acá? Lo que tenemos que hacer es multiplicar todo lo que está fuera del vector y luego distribuir. ¿Ya? Entonces vas a tener que el campo 3 en X, vas a tener un campo 3 en Y y vas a tener un campo 3 en Z. ¿Ya? Entonces ustedes lo que hacen es calcular ese campo, ¿ya? Y no es más. Fíjense que de parecer un cable que está inclinado, nos salió que es un problema muy complicado, es muy largo. Son varios pasos para poder llegar a un resultado. ¿Cierto? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Se entiende, pero es un poco moroso, ¿no? ¿Será que lo meten en el examen unos así tipo así? En los 2 semestres que pasó el anterior año, no he visto este tipo de problemas. No lo he visto. Pero ¿para qué se ve que es moroso? Tampoco es muy complicado, solo que toma tiempo, si se fijan. Hay varios pasos que tienen que seguir para llegar a un resultado. Pero se lo muestro por si esta vez se le ocurre colocarlo. Porque hubo semestres sí que lo colocó, pero en el anterior semestre que era virtual no tiene nada de eso. Claro, en virtual poco explica, pues, casi nada. También está eso. Su su enseñanza virtual no es lo que solía hacer en
presencial hacían ejercicio un poco más complicado. La verdad que virtual tampoco les exige mucho. Así que son esas dos preguntas que pueden ir. Cargas distribuidas con límites y cargas puntuales, nada más. Entonces, este problema de acá también es para este problema del triángulo, este triángulo, placa triangular también es parecido, tenemos que hacer también los mismos procedimientos. Tenemos que encontrar una ecuación de la recta para poder trabajar con este tipo de problemas. Ya, entonces, ya les digo cómo va a ser más o menos este problema que vamos a hacer este lunes. ¿Está bien? Entonces, con eso acabamos esta asignatura. Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? No está bien, doctor. Entonces, con esto acabamos, nos veremos entonces el lunes. ¿Está bien? Ya, disculpe, no se tarde mucho en subirlo, porfa, ya esta pizarra a Classroom. No, esta noche lo subo. No hay problema, pero sí en la tarde. Esta noche sí Ya, lo gracias. subo tarde. Una pregunta auxiliar, ¿el día lunes iremos a pasar ayudantía o hasta ahí nomás quedó todo? El lunes vamos a pasar una identidad más. Ah, ya está bien, gracias. ¿Ya? Auxiliar, este lunes podemos resolver modelo de exámenes. Sí, por ¿Tienen? favor, modelo de examen, se lo- Si tienen, ustedes, pues resolvemos, pero yo ahorita no tengo mucho. Acaban de sustraer el teléfono y perdí todos los modelos de examen. Así que si ustedes consiguen, sería de ayuda. A ver si yo tengo en la computadora algunos por ahí, resolvemos, pero está difícil. Ok, está bien. Lo envía pues los exámenes auxiliar para que vayamos viendo, digamos. Ok, ya. Estoy buscando. Eso es todo, nos vemos, chao, chao, se cuidan. Gracias. Gracias, hasta luego.